¿Ya pueden ver la presentación, compañeros? Sí, ya se puede ver. Dale nada más en modo presentar para que se vea mejor. Ok, en este momento voy a activar la grabación para que inicien. Entonces, 3, 2, 1, iniciamos. Pues buenos días, compañeros. Profesor, nosotros somos el equipo número 6. Nosotros venimos a exponerle lo que es un ejemplo de ingeniería básica e ingeniería de detalle. Nuestro equipo está conformado por Ávila Rojas Horacio, Martínez Mendoza Carol Itzel y un servidor, Arrieta Arrieta Mario Alberto. Pues bueno, vamos a empezar con lo que ya habíamos escuchado anteriormente de los equipos, lo que es la ingeniería básica, y esta consiste más que nada en identificar la vialidad, tanto técnica como económica, de algún proyecto que lleguemos a tener. En este caso, algunas de las características que pueden llegar a tener la ingeniería básica es que se establecen metas y necesidades, existen lo que son diagramas de flujo, estimación de costos y de fechas, y listado preliminar de instrumentos y equipos. En ese caso se va a hablar más generalmente de todo lo que se tenga que hacer, pero no se va a dar de una manera tan detallada como ya lo conocemos. Cabe recalcar también que la ingeniería básica va acompañada de la ingeniería documental, de todo aquello que hayamos nosotros investigado anteriormente, es de lo que también parte constituye una ingeniería básica. En ese caso, vamos a agarrar lo que es un ejemplo de ingeniería básica. Estuvimos buscando lo que fueron proyectos un poquito de la vida real y encontramos lo que es a lo mejor donde nos habla un poquito más básico acerca de nuestro proceso industrial de la producción de refresco. Para ello, vamos a tener lo que son materias primas, como en este caso, tanto para la producción y para el envasado. En este caso, ¿cuáles son nuestras materias primas que vamos a llegar a ocupar? Agua purificada, agua refinada, ácido cítrico, ácido anhídrido, benzoato de sodio, sorbato de potasio, sucralosa, dióxido de carbono, y para el envasado la lata, la tapa de la lata, la tinta para la impresión en la lata de aluminio, recubrimientos, polietileno termoecogible y polietileno estirable. En este caso también vamos a hablar sobre los tipos de energías que se van a llegar a ocupar para nuestro proceso de transformación. En ese caso vamos a ocupar lo que son energías como, bueno, también el diésel para que nuestras máquinas lleguen a funcionar. La refrigeración, tenemos que tener como para el amoníaco, para el equipo en frío del condensador evaporativo, el vapor de agua, para calentar la manita del cocimiento y el termoformadora, el aire comprimido, para en este caso para tener todos nuestros procesos de llenado y todo eso. Los servicios del proceso, los equipos y maquinarias que vamos a llegar también a tener, tenemos que tener lo que son líquidos, filtros de agua, filtros de placas paralelas, tanques para el jarabe simple, máquina de llenado, máquina de reservamiento interior, tenemos que tener también emplayadoras. En este caso nos estamos refiriendo a todos los diferentes tipos de equipos que vamos a tener a lo largo de nuestro proceso. Aún no sabemos como tal qué vamos a ocupar o específicamente qué características llevan de tener, pero lo que sí podemos ver es que vamos a tener lo que son diferentes tipos de equipos, diferentes tipos de maquinarias que nos van a ayudar a nosotros tener la producción de refresco. En este caso, ¿qué también departamentos como tal vamos a llegar a tener? En este caso vamos a tener el área de envasado, que va a ser la que se va a responsabilizar del proceso del embotellado de la bebida, el área de mantenimiento, que se va a encargar de darle un buen uso correcto a lo que es a nuestras máquinas y nuestra línea de embotellado, el área de procesos. En este caso, esta área se va a encargar de supervisar que todo el proceso a lo largo de todo lo que vayamos haciendo tenga la mejor calidad posible. También tenemos los departamentos de la planta de producción, tenemos el área de control de calidad. Esta área se va a encargar principalmente en que todo el producto que salga sea competente y sobre todo que esté a un rango alto para que tengamos lo que son una producción al 100%. El área de PCP, esta área es encargada de establecer y poner en funcionamiento un conjunto de planes y acciones sistemáticas que permitan un mejor
utilización de los recursos. Como lo viene mencionando, pues vamos a intentar aprovechar todos los recursos que tengamos sin la necesidad de que tengamos tantas pérdidas. En ese caso, hablemos del tipo de proceso que va a llegar a ser. Producción en masa, debido a que se va a crear por medio de grandes cantidades. Por eso se considera una producción en masa. Como vemos, siempre un proceso tanto de envasado y todo eso se producen por cantidades enormes. Es por eso que nosotros lo consideramos una producción en masa. Tenemos lo que son, como otra característica también de la ingeniería básica, es desarrollar nuestros diagramas de bloques, en este caso para nuestros diferentes tipos de proceso. En este caso tenemos el diagrama de bloques para el tratamiento de agua, que tenemos lo que son nuestras entradas, que en este caso es el agua municipal, que va a entrar un proceso que en ese caso ese sistema es el sistema de agua de la empresa, que va a pasar por filtros de sedimentación y de alcalinizador. Va a entrar con este caso con otra entrada de cloro, con hipercloración, y en este caso va a tener lo que es una recirculación de agua clorada para nuestro carbono activo. Va a entrar a su pulidor y de ahí va a entrar a nuestra luz ultravioleta para ver qué tantos todavía bacterias y todo eso llegamos a tener en nuestros procesos de agua. Tenemos también nuestro diagrama de bloques para la limpieza de las botellas. Es importante, como en este caso, tener muy en cuenta que para las botellas se tiene que tener una producción de limpieza muy buena, debido a que pues cualquier infección que se llegar a tener, pues también va a correr sobre nuestras cuentas. En este caso, pues tenemos como entradas las botellas sucias, el agua caliente, y va a entrar a un preenjuague, que en este caso va a salir con, vamos a tener como salida un agua azucarada de desechos de pitillo. En ese caso, pues ya vamos a tener lo que son, para que nuestra agua que llegue a tener a lo mejor algún tipo de infección o llegue a estar muy sucia, pues va a salir ya con ese tipo de sustancias. En dado caso, ya cuando no, va a entrar un tanque de lavado, donde ahí vamos a tener lo que es nuestra soda y nuestro vapor, y en ese caso van a salir los residuos de las sodas. Y en dado caso, ya para el producto final, vamos a tener nuestros enjuagues finales con agua ya pura, y ya en este caso vamos a tener ya como salida ya final de nuestro proceso también nuestras botellas limpias. El diagrama de bloques de la elaboración de refrescos. Volvemos a lo mismo, tenemos lo que son nuestras entradas, nuestro proceso y nuestras salidas. Tenemos como siempre el agua, tenemos la purificación del agua, y vamos a entrar sobre los mezclados, así como los filtrados, que en este caso va a ser lo que nosotros vamos a ir elaborando a lo largo de nuestro proceso para que tener una eficiente producción de refresco. En este caso también tenemos lo que son nuestros diagramas de flujo de tuberías para el envasado y llenado de refrescos. En este caso, como lo volví repitiendo anteriormente, tenemos los que son tanques, tenemos filtros, tenemos lo que son tuberías, tenemos lo que son válvulas, tenemos en este caso lo estoy mostrando una producción general, pero no tenemos como tal lo que son las características específicas, a qué velocidad a lo mejor va a tener aquí nuestro flujo, qué rango de tubería va a tener que ser ahora sí que todas las tuberías que van a ir conectadas, qué sensores vamos a ocupar, qué tipo de transmisores. En este caso tenemos lo que son, de una manera más general, cómo se comporta nuestro proceso, pero no tenemos todavía las características específicas. En ese caso, tenemos también como ingeniería básica, tenemos que ir describiendo nuestro proceso. En este caso, esto se saca más que nada de la ingeniería documental, que nos ayuda más que nada a entender el proceso, y de ahí nosotros poder ir verificando o poder ir dando una pauta de lo que vamos a ir nosotros ocupando. En este caso tenemos nuestras primeras 3 partes, donde vamos a decir que se va a agregar sulfato de aluminio para aglomerar las sustancias de la naturaleza orgánica presentes en la suspensión de agua, tales como el bicarbonato de calcio y el magnesio. En la segunda parte, el sedimento se elimina mediante purgas continuas que en este caso se hacen cada 3 horas. En la tercera parte, aquí ya el agua ya está tratada, pero algunas impurezas, principalmente de naturaleza, es gaseosa. En ese caso podemos ir viendo cómo nuestro proceso nos empiezan a dar ciertas especificaciones, y eso están sobre rangos generales.
todavía para que nosotros lleguemos a tener un proceso más específico, nosotros tenemos que ir haciendo nuestros cálculos específicos para dicho proceso. También tenemos lo que son las mezclas, donde nos dan nuevamente, debido a lo que se va documentando anteriormente, se va lo que teniendo rangos generales, como lo mejor desde un tanque de almacenamiento el jarabe simple clarificado es distribuido a través de tanques de aceite inoxidable, un tanque de 400 litros de capacidad, en este caso estamos hablando de datos generales, y dos tanques de 2.000 litros cada uno. En este caso, pues estamos hablando para ciertas, o a lo mejor para un caso muy en específico, pero a lo mejor ya para cada cosa, pues vamos a ocupar algo diferente. Tenemos lo que son los procesos de filtración. En ese caso, que en este caso nos están diciendo que pasa por ciertas placas, que tiene que tener cierta capacidad de litros, pero en este caso nosotros ya vamos a ir viendo por medio de, la, de los cálculos y de la ingeniería de detalle, vamos a ir viendo qué realmente es lo que vamos a ir ocupando. Y lo mismo para la mezcla 2. En este caso también tenemos la inyección de CO2, también el enlatado y la codificación y etiquetado. Todo esto se hace ya por medio ya de programación y desde un sistema de control para tener lo que es una producción más segura. Y por último tenemos el empaquetado, y en este caso aproximadamente siempre se ocupan de 6 a 12 unidades con la finalidad de tener un cierto rango de producción que abaste a nuestros proveedores. Bueno, ahora tenemos el DTI. Como bien ya lo dijo mi compañero, en la ingeniería básica prácticamente se encarga de saber cómo es el funcionamiento del proceso. Por ejemplo, aquí podemos observar que tenemos un tanque, pero realmente no lo tenemos bien detallado. ¿Qué dimensiones? ¿Cuántos litros? Igual lo mismo sucede con las válvulas. Cuánto es de cuánto va a ser el diámetro? Igual con las tuberías, cómo son las conexiones, la bomba, igual cuánto flujo tiene que mandar o así. Igual lo mismo sucede con los transmisores. No es lo mismo que estemos manejando agua a jarabes, ¿verdad? Por eso depende mucho del proceso. Básicamente por eso se considera que el DTI es de ingeniería básica, porque no sabemos detalladamente qué es lo que vamos a utilizar. Solamente tenemos como un panorama del proceso. Siguiente, por favor. Bueno, en la ingeniería de detalle prácticamente se determina detalladamente, vaya, los subsistemas, valores, especificaciones de ingeniería básica. Por ejemplo, cómo va a ser el tanque que vimos anteriormente, de qué diámetro debe ser la válvula. Por eso la ingeniería de detalle se considera que deben de tener las partes de planos, de memorias de cálculo, especificaciones técnicas y planillas de materiales. Siguiente, por favor. Bueno, para que veamos un ejemplo de ingeniería de detalle, vamos a tomar un proyecto que es de instalaciones eléctricas de ACS, de solar en un hotel de 4 estrellas. Para este ejemplo vamos a tomar en cuenta las etapas de ingeniería de detalle, como es la comprobación de las especificaciones, definir y calcular las partes. Aquí vienen muchos los cálculos, ensamblar y comprobar partes, comprobar dimensiones y resultados con normas, preparación y revisión y coafección de documentos. Siguiente, por favor. Bueno, como ya les mencioné, vamos a agarrar un proyecto de el cálculo de una instalación solar. Para eso tenemos que primero que determinar el cálculo de la instalación solar. Es decir, primero vamos a realizar cuánto es la demanda energética que se necesita en este hotel, ¿no? En este caso, se supone que la ocupación para este hotel es de 284 personas al máximo, y consumen un estimado de 100 litros por persona, que hará que un consumo diario sea de 28.400 litros. Y es por eso que aquí se va viendo y se va calculando cuánto es en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo y en todo. Y vemos que tenemos más demanda en junio y en mayo. Es por eso que debemos de tener en consideración todos estos cálculos. Siguiente, por favor. Mario, siguiente, por favor.
Yo le cambié. Ah, sí. Para el cálculo de la instalación solar, vamos a calcular la demanda energética que son los parámetros de diseño y temperatura del agua de la red. La demanda mensual se va a calcular por esa pequeña fórmula, en donde M es la masa del agua consumida, C es el calor específico del agua y delta T es el cambio de diferencia de la temperatura del diseño a la temperatura del agua. Y posteriormente, aplicando la fórmula, vamos a obtener estas tablas que posteriormente nos van a servir para determinar cuánta es la demanda que estoy determinando en todos los meses, de enero a diciembre. Siguiente, por favor. Bueno, una vez que hemos hecho todo esto, vamos a calcular igual la latitud, la humedad, la velocidad. En este caso, este proyecto se implementó en Barcelona y prácticamente estamos considerando la humedad relativa en Barcelona, prácticamente. Siguiente, por favor. Aquí es como lo que les decía, en enero, en febrero, en marzo, aquí son las temperaturas. ¿Cuánto es lo que tenemos? Tenemos que ir censando prácticamente para que después vayamos haciendo nuestros cálculos. Siguiente, por favor. Aquí es lo mismo, cuánta energía, cuánto el factor de corrección, cuánto es la temperatura ambiente, el rendimiento, la aportación solar, la energía disponible que tenemos en un día, no es lo mismo que tengamos de lunes a martes. Siguiente. Mm, sí, y básicamente igual tenemos otras que nos hablan prácticamente de los mismos. Siguiente, por favor. Aquí es lo que les decía, igual también tenemos igual lo de las temperaturas, las intensidades, el número de horas del sol, el rendimiento. Siguiente, por favor. Aquí igual tenemos que es muy importante saber los años de amortización. Es como aquí lo podemos ver en 10, 13 y en 17 años, cómo va a ser la amortización. Siguiente, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de otro aspecto importante que tiene la ingeniería de detalle en este proyecto. Bueno, este aspecto es que vamos a tener en cuenta la posición del soporte del colector. Con este vamos a saber la inclinación exacta que debe de tener el colector para que así el día menos caluroso del año sigan dándonos los resultados esperados, porque recordemos que la instalación va a ser en un hotel. Entonces, cada día del año tenemos que tener los mismos resultados y pues para eso se llevan cálculos. Por ejemplo, em, para hallar la resistencia a la que debe de hacer frente la estructura, es necesario calcular antes todas y cada una de las fuerzas que entran en juego. Por ejemplo, el viento, el peso de la propia estructura de los colectores, el esfuerzo mayor que ofrecen los colectores tiene como como resultado, 48.4 kilos, que es lo mismo a 474 newtons. El esfuerzo de apoyo que se va a utilizar es de 118.5 newtons y el peso de la estructura de 59.2 newtons. Estos resultados se van a utilizar para, para hacer otro cálculo y así saber cuál es el soporte que debe de tener para instalar estos colectores. Otro aspecto que también debemos de tener en cuenta es la separación entre cada uno de los colectores, porque pues no podemos poner sin antes hacer cálculos la distancia de estos. ¿Y cómo se va a calcular la distancia? Vamos a buscar el día menos favorable, bueno, en donde no nos dé tanto el sol, y este va a ser, bueno, en este caso se utilizó el día 21 de diciembre, donde el sol no es tan favorable y es el día donde el sol está más bajo sobre el horizonte. En este vamos a tomar en cuenta la distancia solar del colector, la inclinación y la longitud del colector. Al tener esto en cuenta, nos va a salir que la longitud del colector es igual a 2 metros, la inclinación del colector es igual a 45 grados y la altura solar mínima
que ya se calculó igual, es de 23.1 grados. Ya teniendo estos resultados, vamos a aplicar la fórmula, la cual va a ser, la distancia va a ser igual a la longitud del colector por el seno de la inclinación del colector entre la tangente de la altura solar mínima más el coseno de la inclinación del colector, dándonos como resultado una distancia entre cada colector de 4.73 metros. La siguiente, por favor. Bueno, en este caso vamos a realizar el cálculo de las corrientes de cortocircuito. En esto vamos a utilizar que la intensidad de cortocircuito primaria va a ser igual a la potencia del cortocircuito de la red entre la raíz cuadrada de 3 por la tensión primaria de este. Teniendo esto, también vamos a calcular la intensidad de cortocircuito secundaria, que va a ser igual a la potencia del transformador entre la raíz de 3 por la tensión porcentual del cortocircuito del transformador entre 100 por la tensión secundaria en carga. Así nos va a dar como resultado la de la intensidad de cortocircuito primaria como 11.55 kiloamperes. La siguiente, por favor. Bueno, en esta de aquí en adelante tendremos algunos cálculos o bueno, algunos resultados de los circuitos y cada uno de los aspectos que se va a tomar en cuenta. Realmente este proyecto tenía muchos planos y muchos cálculos que no, pues eran demasiados, no podíamos ponerlos en la presentación. Sin embargo, tomamos en cuenta los que creímos que eran más destacables o más importantes. Y aquí vamos a tener cada uno de las plantas que se utilizaron, cuánto va a ser su intensidad, la sección de línea, la longitud de línea, la potencia de la línea, la conductividad del colector, la caída de tensión, la tensión de la línea. Y por ejemplo, aquí tenemos del subterráneo, de la planta baja, y en las siguientes diapositivas tendremos los de los demás pisos. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, tenemos de la primera planta, igual tenemos lo que es lo de la línea, la potencia, la tensión de la línea, al igual que en la planta 2, en la planta 3, teniendo en cuenta las escaleras, los pasillos, igual en la planta 4. La siguiente. Por último, vamos a poner algunos planos que se van a utilizar igual del hotel. Algunos son de la instalación de los colectores, algunos de los transformadores, de la electricidad, de la instalación eléctrica. La siguiente, por favor. En este podemos ver uno de los planos en donde va a estar ubicado el hotel, para así saber y tener los cálculos que ya había mencionado mi compañero de qué tanto nos va a dar el sol, en dónde va a estar ubicado el hotel. La siguiente. Aquí un poco, bueno, aquí igual sigue siendo en la ubicación del hotel. La siguiente, por favor. Aquí vamos a tener el esquema de control. Recordemos que en la ingeniería de detalle los planos deben de estar un poco más detallados a comparación de la ingeniería básica. La siguiente. Aquí ya va a ser la distribución de colectores, cómo es que van a estar instalados de acuerdo a los cálculos que ya habíamos hecho, que es la distancia de cada uno, en qué forma van a estar colocados para que el sol nos ayude a tener mayor eficacia en el resultado de estos. La siguiente. Bueno, esto sigue siendo lo mismo. La siguiente, por favor. Bueno, como les había mencionado, ya estos son los planos, ¿no? Aquí va a ser la distribución eléctrica,
La siguiente, por favor. En este caso va a ser el centro de transformación. El otro plano, por favor. Aquí es lo mismo. Igual el centro de transformación. Aquí tenemos nuestro diagrama unifilar. La siguiente. En este aquí pusimos los circuitos, algunos de los circuitos que se van a utilizar. Cada uno es para diferentes plantas. El siguiente. Igual es igual a lo mismo de las anteriores. La siguiente. Aquí por último tenemos las referencias. La última referencia es donde se pueden encontrar todos los planos y todos los cálculos. Como les mencioné, no podríamos poner todos porque pues eran muchos, pero bueno, esto es todo del ejemplo de ingeniería básica y de ingeniería de detalle. Si tienen alguna pregunta, pues háganosla saber, por favor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Obviamente es un ejemplo genérico, no está tan enfocado, digamos, a la parte de control. Sin embargo, ejemplifica lo que se tiene que hacer cuando se desarrolla la ingeniería básica y la ingeniería de detalle. Hoy en día el ingeniero hace todos los cálculos a mano. Pues no, profe. No, profe, de hecho ya existen programas. Estamos en la grandiosa era de las aplicaciones. De hecho, desde que yo era estudiante, me tocó a mí la oportunidad de trabajar en una empresa que se llama Bailey. No sé si alguno de ustedes la ha escuchado. Esa empresa fue absorbida por ABB. Estoy hablando que Bailey es una empresa, era una empresa alemana, y Bailey asimismo ya se había absorbido a varias otras empresas como Harman & Brown, como 2 o 3 empresillas más. Era una empresa grande. Estamos hablando que tenía su propio control distribuido, tenía su instrumentación, competía con Endres & Hauser y varias otras compañías en la parte de instrumentación y en la parte de control. Y en aquel entonces, cuando yo estuve ahí, estuve de becario, ya para calcular un sensor, ya había un programita. Estoy hablando que es a fines de los 90s. Ya desde aquel entonces ya había un programita donde tú le metías los datos. Le decías qué flujo, tipo de fluido, a qué presión, a qué temperatura. O sea, le metías los datos y ya te arrojaba el instrumento ya dimensionado y con las características adecuadas. Obviamente, había catálogos donde tú vas eligiendo el instrumento, porque al final te da una serie de acuerdo al instrumento. Si es bridado, te da una clave. Si tiene un recubrimiento, te da una clave. Si tiene un protocolo, te va dando una clave. Entonces, al final, de un catálogo tú lo elegías, pero ya existían softwares en aquel entonces. Ahora ya casi todo está con aplicaciones. Ya difícilmente luego hasta calculas una válvula. Metes datos en una aplicación y te da el modelo y todas las características. Obviamente, no hay que meter los datos por meterlos, hay que conocer, como les decía, qué significa cada cosa. Así como en el laboratorio, recuerdo que les comenté, hay que saber a la hora de meternos a la configuración del controlador qué significa, qué es lo que le estoy haciendo, qué estoy modificando, qué estoy ajustando. ¿Qué necesito hacer para que me dé la respuesta o me dé el comportamiento que yo deseo? Entonces, si bien estamos en la era de las aplicaciones donde ya no se tienes que memorizar
o tener todas esas tablas, ¿no? A veces te buscabas una tabla de características de fluidos, de etcétera, etcétera. Ya no hay que hacer eso. Ya las aplicaciones te llevan de la mano, pero sí hay que tener conocimiento para saberlas utilizar adecuadamente, ¿no? Porque también se pueden utilizar de manera inadecuada y no es que esté mal a veces el software, sino que tú proporcionaste mal los datos. Entonces, por eso hay que tener bien los fundamentos. Digo, si bien cada vez nos hacen pensar menos, el ingeniero capacitado es que tiene bien sus fundamentos. Entonces, la ingeniería, cuando ustedes en sus propuestas, pues necesitan definir bien su ingeniería básica y su ingeniería de detalle. Y en ingeniería de detalle, pues vamos a darle el enfoque a lo que más nos interesa a nosotros, que es la parte de control, ¿no? La parte de automatización. Por ahí en las exposiciones anteriores, una de las asociaciones que rige mucho nuestro desarrollo de ingeniería, por ejemplo, es la ISA, ¿no? Entonces ahí se ven los DTI, los diagramas de lazo, o sea, ahí los diagramas de proceso, etcétera, que es más enfocado hacia nosotros. El desarrollar el programa y documentarlo y todo eso, pues ayuda precisamente como documentación a que el proyecto se pueda entender o se pueda implementar adecuadamente. Si no tienen dudas, pues de una vez el último equipo. Adelante. Sí, profesor, permítanos. Un segundo, profe, se acaba de trabar mi computadora. ¿Ya se puede ver la pantalla? Ya, Sí, compañera, ya ve. se puede ver. Compañera, creo que estás muteada, no te alcanzamos a escuchar. ¿Ya me escuchó? Una disculpa. Ya. Gracias, una disculpa. Nosotros somos el equipo 7. Nuestro equipo está... Ay, se trabó mi computadora. ¿Sí se puede ver la pantalla completa? Sí, no sé si le puedas poner en modo presentación para que se aprecie mejor. Sí, un segundo, es que... ¿Alguien del equipo no tiene la presentación que la pudiera auxiliar? Creo que ya no, ¿verdad? Ya se ve Ya se ve. completa. Ya se ve completa, ok, perfecto. Muy bien, de nuevo. Muy buenos días. Somos el equipo 7 y estamos conformados por Martínez, Carlos Antonio de Jesús,
Vázquez Méndez Erika y pues su servidora Fernanda Núñez. Nosotros vamos a hablarles sobre el sistema de control para el proceso de destilación. Entonces, antes vamos a empezar pues explicando qué es la destilación. Pues la destilación se trata de un proceso al que se somete una mezcla que es volátil y se va a separar mediante evaporación y luego condensación. Así el instrumento que es capaz de realizar este proceso dentro de la industria pues es la torre de destilación. Ahora, pues una torre de destilación es una estructura cerrada que se encarga de separar en fracciones y de forma física un fluido en una o varias fracciones. Esto se logra sometiendo el fluido a ciertas temperaturas, a ciertos niveles de presión y a ciertos niveles de temperatura, dividiendo en varias fracciones una parte líquida que va al fondo de la torre de destilación y otra que se va como vapor a la cabeza de la torre y se empieza a condensar de esa forma. Entonces, dicho lo anterior, las torres de destilación se tratan de elementos muy vitales dentro de la industria y se utilizan en las industrias alimenticias en procesos para obtener alcohol o aceites esenciales, en la petrolera y de gas para obtener diferentes combustibles, en las petroquímicas y en las de generación de energía. Ahora, la destilación, pues para fijar bien los objetivos de control, se debe entender muy bien el funcionamiento de la torre. Entonces, todas las torres de destilación cumplen con la función de separar mediante evaporación y condensación una mezcla. Sin embargo, su estructura interna hará que varíen algunos pasos que se efectúan dentro de la misma torre, pero todas cumplen con el mismo funcionamiento. Entonces, para explicar el funcionamiento, nos vamos a centrar en una torre fraccionada donde se destila el petróleo para obtener diferentes tipos de combustibles. Así, el petróleo crudo que se precalienta tiene que entrar a la torre como alimentación. Dentro de la torre existen diferentes niveles en los platos con diferentes rangos de temperatura en donde se irá condensando cada fracción química del petróleo y se condensa en cada nivel. O sea, se evapora y luego se va condensando en cada nivel dependiendo del tipo de combustible que nosotros necesitemos. Entonces, si vemos el GIF que está en la presentación, el vapor de la sustancia se concentra en la cabeza de la torre y se empieza a condensar, mientras que la fracción de la sustancia que tiene un punto de evaporación mayor a la fracción que se quiere separar, se va agrupando en la base y se vuelve a recircular en la torre. Entonces, de acuerdo a lo anterior, las necesidades del proceso que se van a convertir en los objetivos del control son la presión en la cabeza de la torre, los caudales de destilado del producto extraído de la base y del producto de alimentación, la composición interna del producto de alimentación, la temperatura de alimentación, el calor añadido y las calorías de extracción. Todo esto, pues mis compañeros se los irán presentando un poquito con más detalle. Bueno, ahora pasamos a la parte de control. Imaginemos separar petróleo para obtener distintos derivados como combustibles para vehículos, aviones, etc. O separar etanol para obtener alcohol en diversas concentraciones. Lo cierto es que todo esto ha sido posible gracias a las torres de destilación y sencillamente su funcionamiento es similar a un destilador de laboratorio, pero a gran escala. Las torres de destilación constituyen un elemento de vital importancia dentro de los procesos industriales y es muy común encontrarlo en grandes empresas alimenticias, petróleo, gas, petroquímica, generación de energía, etcétera, como lo había mencionado mi compañera. Y podemos decir que la operación de destilación, tal como lo habíamos explicado, consiste básicamente en separar una mezcla por diferencia de composición entre un líquido y su vapor, y esta es la clave para separar elementos. Esta operación se realiza de forma continua en las mencionadas torres de destilación, donde asciende un vapor del líquido hasta salir finalmente por la cabeza o parte más alta de la columna, y por el otro va al modo de descenso el líquido hasta finalmente llegar a la base. La siguiente, por favor.
Bueno, en estos pasos tiene lugar una mezcla entre las dos fases de los elementos que entran en las columnas, de tal manera que se puedan realizar extracciones a distintos niveles de la columna, con el fin de que se puedan obtener elementos más o menos pesados. Sin embargo, la destilación presenta inconvenientes, por lo que los tipos de torres lo son también. Y aquí, como podemos observar, para la parte de controlar una torre de destilación, tenemos varios elementos. Podemos observar que hay sensores, que hay indicadores, que hay transmisores, entre otros. La siguiente, por favor. Y bueno, como lo había mencionado mi compañera, las variables que intervienen en la regulación y el buen funcionamiento de la columna o torre de destilación son la presión en la cabeza de la torre, el caudal, la composición interna, la temperatura de entrada de alimentación, el calor añadido, las calorías de extracción y los caudales de destilado y de productos extraídos de la base. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si hablamos de la presión de la torre, podemos decir que esta se va a regular mediante un controlador de presión conectado en cascada con un controlador de caudal de los gases incondensables que escapan del condensador. Si bien también podría efectuarse con el regulador de presión actuando sobre una válvula de gases incondensables. La siguiente, por favor. En la parte del caudal, el caudal de la alimentación, este va a ser regulado con un controlador de caudal, que mantiene un caudal constante gracias a una banda proporcional estrecha. La siguiente, por favor. Si hablamos sobre la composición interna o la composición de la alimentación, aquí es muy importante en el funcionamiento de la torre. Sin embargo, es difícil ajustar dicha composición, de manera que es importante actuar sobre la columna cuando se presentan cambios en la composición físico-química de la alimentación. La siguiente, por favor. Y bueno, en la temperatura, que es un dato muy importante, la temperatura de la alimentación es importante y al objeto de controlarla se requiere usar un intercambiador de calor con vapor, y la temperatura se regula en cascada con el caudal de vapor. La siguiente, por favor. Cuando hablamos del calor añadido, en la columna se efectúa a través de un intercambiador de calor instalado en la base o en un plato intermedio de la columna. Y va a haber un controlador de caudal de vapor, el cual va a ajustar las calorías aportadas. Y como complemento es necesario instalar una válvula de control de nivel en la base de la columna que lo ajusta mediante una válvula de control que actúa sobre la extracción. La siguiente. Para la parte de las calorías, estas tienen lugar en el condensador de los gases que salen de la cabeza de la columna. Y existe un controlador de caudal de agua de refrigeración del condensador y este se va a encargar de ajustar dichas calorías. Siguiente. Y bueno, todo el caudal destilado se ajusta mediante un controlador de nivel del condensador y este va a ser en cascada con un controlador de caudal en la extracción. La siguiente. Y por último, tenemos el caudal del producto. El caudal del producto ya extraído en la base está relacionado con el calor añadido en la columna. Y tal como es indicado, este está regulado de forma indirecta por el controlador de nivel de la base de la columna. Y bueno, es lógico que las variables que influyen en el funcionamiento de una torre son muy diversas y que cada una de ellas varía y actúa como perturbación durante todo el proceso, por lo cual existen formas muy variadas de control derivadas que cada vez son más y más complejas. Siguiente, por favor. Bien, ahora les hablaré de una aplicación en concreto, la cual será la destilación del etanol. La siguiente, por favor.
Bien, para dicha aplicación, el proceso es la producción del carboximetil celulosa sódica y el etanol se emplea como solvente de lavado para purificar dicha sustancia. Si se preguntan qué es esta sustancia, es un aditivo comúnmente utilizado en la industria y para el consumo humano, que está presente en productos alimenticios, en productos cosméticos y también como agente suspensor en detergentes, así como en adhesivos y pinturas. Para su elaboración se requiere del etanol. Sin embargo, cuando se produce, el etanol es sometido al proceso de producción y por ende es contaminado y se requiere realizar la destilación para eliminar estos residuos y poderlo utilizar nuevamente. Como ya lo mencionaron, dentro de las torres de destilación existen distintos lazos de control y esto es con el objetivo de garantizar un óptimo trabajo y un líquido de destilado con la concentración adecuada. La siguiente, por favor. Bien, las variables a controlar en este proceso es el flujo, la temperatura y el nivel. La siguiente, por favor. Y se requiere controlar 3 aspectos del proceso. El flujo de alimentación del líquido a destilar. Este se controla mediante una válvula proporcional y es el encargado de mantener la alimentación en un valor deseado. Es decir, que no se sature la torre o se pueda secar por la falta de alimentación. En el caso del control de temperatura, es el aspecto más importante de la torre de destilación, ya que permite mantener la temperatura en la torre en el valor requerido. En el nivel de fondos, este es con el objetivo de controlar que existe una transferencia de calor del rehervidor hacia la torre y si el rehervidor está completamente vacío, causaría serios problemas en el proceso. La siguiente, por favor. Bien, aquí podemos observar el DTI. Voy a tratar de explicárselos de manera general. Como pueden observar, tenemos la parte de alimentación, la cual se realiza mediante el plato del plato de la torre número 15 y a través de este conducto se ingresa una mezcla de etanol aproximadamente al 65% y el 35% es un concentrado de sales y agua que preceden del proceso. Una vez que ingresa a la torre de destilación, va hacia el fondo donde es calentado a través del rehervidor y ingresa nuevamente y los vapores del etanol suben y pasan a la parte del condensador. En la parte del condensador, existe un cambio de fase, es decir, pasa de estado gaseoso a estado líquido y se va hacia un acumulador. En la parte del acumulador existen 2 posibilidades. Una es que vuelva a ingresar a la torre para volver a realizar el mismo proceso en caso de que no se cumpla con la concentración adecuada. Si nuestro fluido ya cumple con la concentración adecuada, sale como destilado y al salir posee una concentración del 97% de etanol y así es como funciona el proceso. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la selección de instrumentación en este proceso, se tienen los siguientes elementos. La siguiente, por favor. Sí. Para controlar la temperatura, se utiliza un sensor de temperatura de tipo RTD. Es un PT100. Y en cuanto a la parte del control, el control del flujo de vapor se realiza mediante una válvula de control de tipo globo. La siguiente, por favor. Bien, para la parte del flujo, el flujo de alimentación de la torre, se utiliza un transmisor de flujo magnético
Y en cuanto a la parte de control, se realiza a través de una válvula de mariposa. La siguiente, por favor. Bien, por último, en cuanto a la parte del nivel, se utiliza un sensor radiométrico para la medición continua del nivel de la torre. Bien, ahora podrías regresar a la diapositiva del DTI. Bien, quisiera mencionarles que este proceso se implementó en una compañía. Asimismo, quisiera hacer hincapié en que para la selección del equipo de instrumentación y control debe de existir una justificación, es decir, y esa justificación le es dada por el proceso. Se seleccionan los elementos más adecuados para que cumplan con la función de tu proceso. Esa es la labor como ingeniero, tomar la decisión de por qué se elige dicho equipo y no otro. Asimismo, al dedicarse a procesos de automatización, no debemos de casarnos con una marca. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien tú puedes especializarte en dicha marca y puedes realizar los procesos con esa marca, existe gran variedad de marcas en cuanto a equipos de instrumentación y control. Por ello, no debemos forzarnos siempre a utilizar una marca, ya que podemos llegar a industrias donde solo se ocupe, no sé, una marca como Schneider y tú no conoces el funcionamiento de dicha marca. Y habrá situaciones donde sí te dejen realizar tu proceso utilizando la marca que tú propones. Sin embargo, la última decisión la toma el cliente del proceso y habrá situaciones en las que el cliente exija que se trabaje con la marca que te está pidiendo. Por ello, es recomendable utilizar la marca más adecuada y también una limitante en cuanto a la implementación de equipos es la parte económica. Es decir, tú le puedes proponer al cliente una solución que cumpla con el proceso que requiere. Sin embargo, la limitante es que solo te da un presupuesto menor al que tú requieres y tú debes de ser capaz de solucionar ese problema utilizando los recursos que se te otorgan. Asimismo, también es recomendable que cuando hagamos un proceso de automatización, hacer el levantamiento tú. Esto quiere decir que no te guíes por los datos que da el cliente, ya que muchos de los procesos requieren datos específicos. Y, por ejemplo, si tu cliente te dice, pues el proceso es sencillo y se tiene una torre de alimentación pequeña, y tú planificas a partir de esos datos, puedes caer en un error, debido a que cuando vas a implementar dicho proceso, pues resulta que la torre de destilación, si bien el cliente te dijo una torre pequeña, resulta que es una torre de 10 metros. Y pueden existir situaciones en las que tú no contemplas estos factores y por ello es necesario realizar el levantamiento tú mismo. Bien, eso sería todo por parte de nuestro equipo. Y muchas gracias por la atención. Si tienen alguna duda, por favor, díganos. Ok, gracias. ¿Alguien tiene dudas? Todos entendieron todo. Generalmente cuando los pongo a exponer en noveno, lo hago, cambio la dinámica de exposición. Lo que hago es que expone el equipo y hago que forzosamente exista una sesión de preguntas, es decir, todos los equipos preguntan sobre lo que se expone. Eso hace que el equipo que va a exponer se preocupe un poquito más o prepare mejor su presentación y domine más lo que está exponiendo.
Por un lado. Por otro lado, el que pregunta, pues tiene que poner atención para poder preguntar de lo que se está exponiendo. Eso lo hago noveno. Ahí vemos el control por equipos de proceso. Y finalmente se hace un debate. O sea, al equipo se le pregunta, y va a contestar bien o mal. Y en el debate lo que se hace es que se le dice, oye, lo que tú me contestaste está mal por esto y esto y esto, o me gustó cómo expusiste, la forma como planteaste el problema, bla, bla, bla. O sea, ahí en el debate hay una retroalimentación. Así debería de ser, porque generalmente cuando se expone, y a veces ni se pone atención, a veces ni saben lo que dicen. El maestro, si es el clásico que pues así se la lleva bien tranquila todo el semestre poniéndolos a exponer, pues generalmente le avientas el rollo que sea y no te cuestiona ni nada. Pero sí, lo ideal es eso, que se cuestione, que se pregunte, que se den observaciones. Sus compañeros ya trajeron un ejemplo ya más concreto del área de control y específicamente se enfocaron a un equipo de proceso que es muy importante en la industria, ¿no? Las torres de destilación no solamente es para el petróleo crudo, hay muchos productos que son destilados, ¿no? Como los vinos, licores, etcétera. Nosotros al control de procesos o al control en términos generales le podemos dar 3 enfoques. Recuerden que todas las soluciones de control tienen que ver con un algoritmo y una estrategia, ¿no? Inclusive en el DTI que plantearon sus compañeros eran puros lazos cerrados, ¿no? Y aquí no se les va a exigir otra cosa porque es lo que estamos viendo, lazos cerrados. Pero ya ya vemos otras estrategias de control. Y algoritmos es el PID, ¿no? Que habíamos dicho que lo vamos a explotar o vamos a profundizar más en este semestre. Vamos a conocer ahí algunas dinámicas que requieran variar o meter variantes en el PID. Entonces se requiere estrategia y algoritmos de control, pero el control lo podemos enfocar básicamente, o al menos yo lo he analizado de 3 puntos de vista. Uno, de acuerdo a su respuesta. Teoría del control se enfoca de acuerdo a las respuestas, ¿sí o no? No te dice a veces no te dice si es temperatura, si es nivel, si es pH, simplemente de acuerdo a la respuesta, si es de primer orden, de segundo orden o de orden superior, si es de primer orden con atrasos, etcétera, etcétera. En función de la respuesta, ¿a poco no utilizaron técnicas para diseñar el algoritmo de control? Diseñaron compensadores, diseñaron vectores de retroalimentación de estado, o sea, diseñaron un PID específico para el proceso, etcétera. Entonces, ese es un enfoque. A veces, sin importar qué variable es, en función de su respuesta, yo puedo diseñar el algoritmo de control o proponer un algoritmo de control. Todos sabemos que si mi respuesta de mi proceso es de primer orden, ¿requiere la acción derivativa o no la requiere? No la necesita, ¿sí o no? Pero si es de segundo orden, y además de segundo orden no quiere decir que va a oscilar. En el segundo orden, cuando ustedes lo analizaron, por ahí había casos, ¿no? Que era sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Entonces, o no amortiguado, ¿no? También esa es la otra, digamos 4. Que se basaba ahí en las propiedades de la respuesta, ¿no? Ya por ahí lo analizaron. Pero en el caso cuando son los subamortiguados, quiere decir que tiene un sobreimpulso y antes de llegar al estado estacionario tiene ciertas oscilaciones. Eso a veces es no deseado en los procesos. Un sobreimpulso muy grande cuando se trata, por ejemplo, de un motor, si vemos el esfuerzo que hace, a veces se refleja en el calentamiento del motor, ¿no? En los devanados, ese sobreimpulso puede reflejar un consumo grande de corriente y lo que hacemos es que se minimiza la vida útil del equipo. Entonces son fenómenos a veces no deseados. Entonces lo que quiero a veces, me interesa mucho la estabilidad, ¿no? Relativa del sistema. Entonces en función a las respuestas, por eso también nosotros podemos definir el algoritmo de control, ¿no? Les estoy dando muchas ideas para cuando les pregunten por qué esta acción de control, ¿no? Una es en función de la respuesta. Entonces, teoría del control así ha enfocado
los libros lo enfocan mucho en las respuestas. Otra forma de enfocarlo es de acuerdo a las variables, ¿no? Control de presión, control de temperatura, control de nivel, etcétera. De acuerdo a la variable, le podemos dar el enfoque. Y otro enfoque que se le da es de acuerdo al equipo de proceso, ¿no? Control de una torre de destilación, control de una bomba, control de un intercambiador de calor. O sea, tiene varios enfoques, ¿no? Básicamente yo veo esos 3 enfoques, ¿no? Y a veces van ligados, ¿no? Por aquí su compañero habló del control de la torre de destilación, pero al final se fue o se especificó lacito por lacito, ¿no? Hay que controlar el flujo de alimentación de la torre de destilación. Hay que controlar la temperatura y en la base de la torre de destilación pues necesito un calentador, ¿no? Un intercambiador de calor y se alimenta con vapor. Y además ese vapor no se ve, pero seguramente necesito otro equipo para generar ese vapor, ¿no? El vapor es un flujo de servicio. Hay otra planta por ahí que me genera el vapor. El vapor no es como compañía de luz, ¿no? Como CFE que te proporciona tu acometida y de ahí te agarras y tienes la energía eléctrica. El vapor es algo que tú debes de generar, o por ejemplo el aire, ¿no? Hay muchos procesos que requieren aire, entonces tienen sus propias plantitas para producción de aire, para producción de vapor, o sea, para ese tipo de servicios. Y seguramente esos equipos también requieren de su respectivo control, ¿no? Seguramente ese vapor que se inyecta ya va a una temperatura especificada, a una presión especificada, ¿sí me explico? Y a una cantidad, o sea, tienes que asegurarte también que siempre tengas ese vapor. Entonces, si se dan cuenta, hay control por donde quiera que ustedes vean. Entonces, ese es otro enfoque, ¿no? De acuerdo a los equipos de proceso. A mí en control de procesos 2 me gusta darle el enfoque de acuerdo a los equipos de control equipos de control, ¿no? Equipos de proceso. Por ahí se ve control de bombas, o control de compresores, control de intercambiadores de calor, o sea, de los equipos más utilizados y más importantes en los procesos, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que generalmente le damos. Es interesante ahí, como pueden ver, vio las variables una por una, pero créanme que ahí en esa torre de destilación están ligadas todas las variables. Ahí se debe de mantener un balance correcto en la torre de destilación. Bien lo dijo por ahí su compañero, no se debe de tener más de un nivel en la base porque eso me genera problemas, y arriba tampoco puedo tener más de lo que requiero, entonces necesito controlar el nivel abajo, la presión arriba, la temperatura, pero casi todo está acoplado. Ahí lo mostró muy sencillito, pero los controles en las torres de destilación son un poquito más complejas cuando ya se exige mayor exactitud en la obtención de productos. No sé si tengan alguna duda. Yo sí tengo una, profesor. Entonces, si es de acuerdo al control, de acuerdo a lo que es el equipo y no a la variable, se tendría más en consideración ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Para el equipo, o bueno, el proceso en sí. Eso Ajá, es correcto, ¿no? Ajá, es que cuando ves el equipo, el control del equipo, pues tienes que asegurarte que todas las condiciones en torno al equipo se mantengan en los valores especificados. Y a veces las variables están acopladas, ¿no? Entonces tienes que ligar a veces los lazos de control. Te voy a dar un ejemplo. Una caldera. La caldera me sirve para generar vapor, o una generadora de vapor. Tú requieres un vapor que mantener un vapor a una presión y una temperatura adecuada, ¿no? Y para hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Pues generalmente incidir sobre la combustión. La combustión me genera esa energía donde se hace el intercambio y el líquido se convierte en vapor. Tú puedes mantener una temperatura, pero no es lo mismo mantener la temperatura que la presión. Son dos variables. Entonces tú puedes seguir manteniendo la temperatura, pero de repente puedes tener una sobrepresión. ¿Sí me explico? Entonces son variables que están acopladas. Entonces, si lo ves a nivel equipo, no solamente te tienes que preocupar por mantener la presión de vapor de la caldera, sino además te tienes que ir con la combustión. Y a veces tienes que tomar la decisión de decir, le voy a dar prioridad a la presión. Si empiezo a sobrepasar la presión,
aunque la temperatura baje, tengo que bajar la combustión por ahí por cuestiones de seguridad. ¿Sí me explico? Aunque esos equipos pues tienen ahí sus discos de ruptura, sus válvulas de alivio, etcétera, o sea, tienen equipos para eso, pero esos equipos son ya el extremo, ¿no? Entonces tienes que hacer esa transición. Entonces cuando tú te enfocas hacia el equipo, no solamente es una variable, sino tienes que mantener el equipo en el funcionamiento correcto y bajo las condiciones de seguridad o las condiciones requeridas. Es un poquito más complejo, ¿no? Lo más fácil siempre es, solamente me dedico a esta variable y no me importa lo que pase. Pero ya vieron que cualquier equipo está conectado con otros corrientes de proceso. Todos los equipos están conectados con otras corrientes de proceso. Y eso no lo podemos ignorar. Cuando vayamos a hacer control en otra planta, no podemos ignorar esas cosas. Entonces eso tampoco se les olvide. Y por eso van a ver que ya un simple lazo no hay que llegar y poner un simple lazo cerrado. Generalmente hay que acompañarlo con otras cosas. Y también ustedes en sus DTIs que han planteado, sí vienen los lazos de control, pero viene un montón de instrumentación instalada, ¿no? Hay equipos auxiliares, hay equipos visuales. Independientemente de los lazos de control, tienen ahí un montón de indicadores, ¿no? Nosotros mismos lo tenemos en el multilazo. Ahí tenemos manómetros, tenemos switch para controlar el nivel alto, nivel bajo, presión alta. ¿Sí me explico? Hay un montón de equipos auxiliares que requieren los procesos. Entonces ya no se ve tan limpiecito como tener nomás los lacitos en el DTI, sino ya tienen ahí toda la instrumentación. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, retomando lo que usted dijo sobre los equipos auxiliares, en este caso, el equipo auxiliar se usaría más que nada cuando se hace el control en base a la variable o en base al equipo. Los equipos auxiliares se ponen porque requieren que los operadores o la gente que está de responsable de la planta siempre tenga a la mano esa indicación. No es determinante, o sea, si estás midiendo la presión, seguramente llega al cuarto de control. O ahí mismo tiene indicadores, pero a veces tú requieres estar monitoreando o tener instrumentos que te puedan ayudar a ver esos valores en campo directamente, por ejemplo. Obviamente, si se requiere generar una alarma, pues ya tendrías que implementar el sistema para generar esa alarma. Entonces, pues, generalmente pues el cliente define en qué puntos quiere saber qué está pasando en la planta. Adicional a que generalmente ya con un controlador digital, ustedes saben que ya lo conectamos a una computadora y desde cualquier punto de la planta podemos nosotros estar observando esa variable. Igual, de acuerdo a lo crítico que sea, puede tener hasta doble redundancia, triple redundancia, ¿no? Ya puede ser inclusive un sistema integrado de seguridad, que es otra historia. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, va a detener grabación. Y bueno, la buena noticia o mala noticia, según como lo quieran ver, ya lo sabe, ¿no? Que a partir de la siguiente semana regresamos a presencial. No sé no creo que yo sea el primero que les diga que la siguiente semana regresamos a presencial. Y la indicación que tenemos es que sea por el número de lista, para que coincida, ¿no? Porque no podemos decir, sería un caos decirles yo, pues de acuerdo a los equipos, vénganse los primeros, ¿cuántos equipos son? Creo que eran 8, ¿no? Eran 8 equipos. Vénganse los primeros 7 equipos. No, por decir, vénganse los primeros 4 equipos. No puede ser así. Entonces, para que no sea un caos, la indicación es que por número de lista, los primeros 15.
Entonces, como arrancamos la siguiente semana, y eso para que coincida con sus otras materias. En teoría, en sus otras materias se va a aplicar lo mismo. O sea, los primeros 15 de la lista son los que se van a presentar. Con esto damos por terminado la unidad número 1, que básicamente son conceptos y fundamentos o una introducción al control. Esto de ingeniería básica y de detalle, pues es porque también viene contemplado en el programa y a mí me gusta pegarme lo más que se pueda al programa. Entonces, con esto nosotros damos por concluida la unidad número 1. De aquí sigue la unidad número 2. La unidad número 2 es un repaso a las herramientas matemáticas para el modelado y el control de procesos. Es un repaso rapidito de obtención de balance, obtención de modelos matemáticos, función de transferencia, variables de estado, su representación en diagramas de simulación, etcétera, etcétera. Es la parte matemática que vamos a necesitar para entrar de lleno al modelado de procesos químicos y su propuesta de control. Sin embargo, voy a entrar primero de lleno, porque la unidad 3 es el PID. Es profundizar con el PID. Y entonces como que hay un desfase. O sea, hagan de cuenta que yo le doy el repase a la parte matemática, y luego la unidad 4 ya empezamos con el modelado y la aplicación de control. Entonces voy a iniciar con la unidad número 3, que es, vamos a profundizar en lo que es el PID y sus variantes, vamos a decirlo así. Y ya después vemos el repaso de la parte matemática de los modelos, y luego ya entramos de lleno con el modelado, simulación y control de algunos procesitos, ¿no? Al menos uno que se base en un balance de energía y uno que se base en un balance de materia, de las dos modalidades, de balance de materia por continuidad, o sea, completo, o por componente. Por ejemplo, ahorita en la torre de destilación, ahí se necesita balances por componente. A la alimentación entra un reactivo y a partir de ese reactivo se obtienen ¿qué? Productos. Ahí hay, digamos, que como una reacción química, más bien es una reacción química dentro de la torre de destilación. Ustedes saben que hay 3 formas de reacciones químicas. Una es por separación de componentes, otro es por unión de componentes y la otra es por isomerización, cuando cambia su estructura molecular de los componentes. Entonces ahí ocurren balances estequiométricos. Entonces ustedes saben que A más B, y si hay una reacción química, obtienes un C y más un D, ¿no? Digamos en términos generales. Entonces, de acuerdo a mis reactantes, obtengo mis productos. Pero a lo mejor hay un reactivo que se consume y se obtiene un producto. O sea, no puedo tener más de lo que le meto. Entonces ahí se hace balance por componente. Entonces cuando tenemos reacciones químicas utilizamos balance por componente. Entonces todos los modelos matemáticos se basan en un balance general. Todos los modelos sin excepción. Inclusive los eléctricos que ustedes vieron o mecánicos. Es un balance ya sea de energía, ya sea de materia o de momentos, ¿no? De fuerzas. Como es en el caso de cuando utilizan circuitos eléctricos, ¿no? Metes un voltaje y ves cómo se distribuye en el circuito eléctrico, ¿no? Ves qué pasa si es en serio, en paralelo, qué sucede. Igual, en química también son esos 3 tipos de balances que vamos a utilizar. Entonces, al menos ver uno de cada uno con su control, ¿no? Con la propuesta de control. Entonces, nos vemos el viernes y pues indudablemente pues irnos preparando para nuestras clases presenciales del próximo lunes. Entonces el viernes iniciamos con la unidad 3, ¿no? Para que. Y ya voy viendo qué va a pasar con los que se quedan en casa. La indicación que tenemos es que tenemos que seguir avanzando, porque sería imposible cubrir el temario si vienen la mitad y les doy el tema y luego vienen la otra mitad y les repito el tema. Seguramente para seguir avanzando, voy a tener que dejar unas actividades
en la plataforma, de acuerdo a lo que veamos de en esa semana y viceversa. Obviamente tengo ahí ya apuntes, seguramente voy a subir los apuntes y los que les toque quedarse en casa, pues les va a tocar actividad. Más o menos ahí estoy viendo cómo lo reorganizo. Y también en la entrada del laboratorio seguramente va a sufrir cambios. Entonces estemos al pendiente a ver qué sucede. ¿Alguna duda? Yo soy Entonces, profesor. Bueno, Sí. compañero. sí, es que entonces el viernes ya nos dice bien quiénes van a pasar la siguiente semana, ¿verdad? Los primeros 15, si quieren se los recuerdo de la lista. Sí, estaría bien. Si quieren se los digo de la lista para que no haya confusiones. Viernes digo fulanito, sutanito, perenganito, asisten. Pero en sí son los primeros 15. Obviamente ustedes no tienen la lista, entonces sí es recomendable ponerlo. Inclusive publicarlo aquí en el tip, ¿no? Poner sección A, sección B, les toca esta semana o la que sigue, para que no haya confusión. Profe, ¿Quién más? Respecto a eso, la sección A iría la primera semana y la sección B iría la segunda semana y de esa forma sucesivamente. Sí. O sea, sería una semana y una semana. Exactamente. Ok, gracias. Profesor. Ajá. Bueno, es que le iba a comentar que si no sea posible de que si nos fuéramos por equipos, porque pues, trabajamos bien de esa manera. No puede ser porque va a pasar lo que te acabo de decir. Todas tus materias, o al menos todas las profesiones, tienen esa instrucción. Van los primeros 15 y luego los otros 15, porque si no se hace un caos. O sea, si fuera nada más mi materia, sin problema. De hecho, a mí ahí me metió ruido, inclusive para los equipos de laboratorio, porque ya los teníamos conformados. A lo mejor de haber sabido que se iba a trabajar así, a lo mejor yo le digo, a ver, de estos 15, se tienen que armar 3 equipos o 4 equipos, ¿sí me explico? Y de los otros 15 otros equipos para que también coincidiera que vinieran ese día. O a lo mejor ahí vamos a tener que hacer un ajuste. También para que, la idea es que también esos 15 que van a venir esa semana, pues esa semana les va a tocar entrar al laboratorio. Y seguramente puede ser ahí mezclados, ¿no? De diferentes equipos. A lo mejor vienen de todos los equipos. A lo mejor la primera práctica, yo creo que sería lo factible. La primera práctica sí la califico ya como se conformaron los equipos. Y para las siguientes prácticas, yo creo que lo que más conviene para que no haya ningún problema es que de los 15 que van a venir, vamos a armar los equipos para que así trabajen. Y de los otros 15 armamos los otros equipos. ¿Sale? Para cuando entren al laboratorio, pues sean los que tengan que reportar su práctica, las siguientes, o sea, el tiempo que se les considere. Entonces, a lo mejor para la primera práctica, así como los teníamos. Entonces, váyanle pensando, para el viernes les digo bien los equipos. Digo los 15 y ya van viendo cómo reestructuran nuevamente los equipos. Sí, yo creo que esa sería la solución. Así que si siempre han estado con su amigo, pues nada más que sea un semestre, que no estén con su amigo, el que les pasa la práctica. Ahora que se las pase otro, ¿sale? Esperemos que nos llevemos bien. Gracias, profe. Seguro, a lo mejor no van a estar tus 3 amigos, pero con otro que esté, 2 más, y ahí Acuérdense que ustedes se están formando y parte de ser profesionales es precisamente sacar el trabajo bajo las condiciones. Ustedes cuando entren a un trabajo no les van a dar a elegir el equipo con el que van a hacer los proyectos. O sea, te van a decir, vete con tal ingeniero así, así, y necesito que saquen esto. Te caiga bien o mal o como sea, tú tendrás que cumplir. Y tendrás que tener la habilidad de inclusive lidiar con gente, inclusive que no te caiga bien, pero debe de sobresalir la parte profesional. O sea, es parte del aprendizaje. Velo así. ¿Alguna otra duda? Pues si no hay duda, nos vemos el viernes.
De acuerdo, profesor. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.